Muy buenas tardes. Hoy quisiera compartir con ustedes una porción bíblica que se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, comenzando en el versículo 1, y dice así para beneficio de todos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta es una porción bíblica que realmente hace referencia a una preocupación que tenían los hermanos de Tesalónica. Y en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a ellos en 1 de Tesalonicenses, él les es claro, hablándole en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, comenzando en el versículo 3 en adelante, él le da exactamente la información correcta y aparentemente ellos no habían entendido. Le dicen, comenzando en el versículo 13 del capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en estos momentos? Ellos recibieron una palabra totalmente segura en 1 de Tesalonicenses, y el apóstol Pablo lo que le está diciendo es, en pocas palabras: ustedes han visto que otros creyentes han muerto, pero nosotros también, aunque no hayamos muerto, vamos a ser arrebatados. La preocupación de ellos estuvo bien clara, porque en 2 de Tesalonicenses el apóstol Pablo vuelve otra vez a hacerle referencia y decirle, pero con respecto a la venida del Señor, o sea, está recalcando lo que ya le había dicho, pero con respecto a la venida del Señor y vuestra reunión con Él, Número uno, hay dos aspectos aquí que quiero realmente disfrutar con ustedes, y de aquí hay unas verdades que nos van a ser de grande bendición a todos. Número uno, el concepto reunión con Él nos habla única y exclusivamente del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un evento único en toda la historia bíblica, desde Génesis a Apocalipsis. El arrebatamiento de la iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento. Específicamente, hubieron unos tipos en el caso de los antediluvianos. Los antediluvianos, estoy hablando antes de la ley, y los postdiluvianos vienen antes de los antediluvianos, los postdiluvianos, y después viene el llamamiento de Abraham, y después viene la ley. Pero en los antediluvianos hay un hombre que se llama Enoc con C. Hay otro Enos con S. Hablo de Enoc con C, que es el quinto de la línea mesiánica por donde Cristo va a nacer. Enoc, dice la Escritura, que Dios se llevó a Enoc. Génesis capítulo 5, y esto es bueno ratificarlo con las Escrituras para que nuestra forma de expresar y nuestra forma de nosotros predicar la palabra sea una palabra cristocéntrica,
totalmente con el respaldo de las Escrituras. Génesis capítulo 5, comenzando en el verso 24, dice la Escritura de la siguiente manera: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y ciertamente Dios se lo llevó. Es tan importante entender esta verdad acerca del arrebatamiento de la iglesia que en Hebreos capítulo 11, verso 5, hace referencia nuevamente el apóstol que escribió el libro de los Hebreos, que prácticamente todavía no se conoce quién ha sido, pero por referencia se cree que fue el apóstol Pablo. Fíjense que en Hebreos capítulo 11, versículo 5, muchísimos años después, el Espíritu Santo trae otra vez la iluminación sobre el escritor de los Hebreos y le establece: porque por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hoy, obviamente, vamos a ver algunas consecuencias que van a tener, consecuencias que tendrán los que se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Ese es todo el objetivo. Tratar de ver las consecuencias que van a pasar las personas que se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Personas que estamos en las congregaciones y que realmente pues no hemos entendido todavía lo que significa el arrebatamiento de la iglesia. No hemos entendido lo que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No hemos entendido el evangelio, el único evangelio que por revelación Cristo le da al apóstol Pablo. El único evangelio. Que otro evangelio que se predique no es el verdadero evangelio. Todo aquel que conoce esta verdad, que ha nacido de nuevo, es un candidato absoluto para ser levantado en el arrebatamiento de la iglesia. Pero todo aquel que no sea levantado en el arrebatamiento de la iglesia pasará por unas consecuencias desastrosas, unas consecuencias que hubiera mejor no haber nacido. Fíjese que las Escrituras hacen referencia a esta realidad y es algo interesante porque unas 5 décadas atrás, usted ni yo habíamos escuchado acerca de los extraterrestres. ¿Por qué entonces de momento el príncipe de la potestad del aire se encarga de crear esta motivación, de crear esta filosofía de los extraterrestres? ¿Y quiénes son realmente los extraterrestres? ¿Existen los extraterrestres? Sí, existen. Los únicos extraterrestres que existen son los ángeles y los ángeles caídos. Pero de ahí en adelante no hay otra evidencia de que existan extraterrestres. Sí, pueden existir algunas transfiguraciones o algunos cambios de materia, pero eso se encarga el príncipe de la potestad del aire, que exactamente en el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, él se encarga muy claro de especificar que este príncipe de la potestad del aire tiene control de los aires de arriba hacia abajo. Efesios capítulo 2, versículo 2, la Escritura nos dice al filo de la letra de la siguiente manera. Versículo 2 dice: y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un principado que tiene Satanás, que se encarga de controlar. Desde que el hombre cayó, Adán pecó, desde entonces hay un principado que tiene esa autoridad que obviamente Dios la permite.
La permite con el propósito de que se desarrolle todo el plan profético que Dios tiene a través de todas las décadas, todos los tiempos. No hay nada que ocurra aquí abajo en la tierra que Dios no tenga control de lo que está pasando. Gloria al Señor. Dios es sabio, Dios es tremendo. Es una bendición grande poder servirle al Señor. Este príncipe de la potestad de los aires es una de las fuerzas que las Escrituras obviamente establece bien claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Conforme el apóstol Pablo así lo hace claro en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestras luchas, amados hermanos, es una lucha fuerte, es una lucha espiritual. Porque Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tiene el ser humano es una lucha invisible. Nosotros vivimos en un mundo visible, pero controlado por un mundo invisible de seres invisibles que tienen control de lo que está pasando aquí en la tierra. ¿O usted se cree que los imperios que han ocurrido desde el imperio babilónico hasta el imperio romano actualmente, eso sucedió porque sucedió? Simplemente han habido potestades, fuerzas espirituales que han ido tratando con cada uno de estos líderes de los imperios, que a medida que van muriendo, pues esas fuerzas siguen trabajando con otras potestades. En la actualidad, nosotros tenemos la fuerza del príncipe de la potestad del aire que ha creado esa filosofía de los extraterrestres, porque en el momento en que el Espíritu Santo levante la iglesia, la ciencia, los gobiernos no tendrán otra forma de cómo explicar este fenómeno. Y obviamente le van a acreditar de que los extraterrestres se llevaron a millones y millones de personas que, diciendo que eran creyentes, simplemente no estaban. Y el asunto del arrebatamiento de la iglesia quedará como para un grupo de personas fanáticas que simplemente eran ignorantes y no conocían la filosofía de la vida. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Gloria al Señor. Más sin embargo, todo aquel que se quede aquí después del arrebatamiento de la iglesia se confrontará con los problemas que jamás pensó que iba a encontrarse. Número 1. El que se queda en el arrebatamiento de la iglesia va a ver el avivamiento más grande que ha tenido el mundo. El avivamiento más grande que ha tenido el mundo lo va a ver el que se quede aquí abajo. Porque el que se quede es porque simplemente era una persona que jugaba a los cristianos, que jugaba el evangelio. La persona que se quede es la persona que estaba en las congregaciones, pero simplemente le daba lo mismo tomarse una cerveza, como emborracharse, como estar pendiente a la mujer del vecino, como estar en juegos al azares, como simplemente estar bachateando con el mundo y mezclarse en palabras y obscenas y juegos que no tenían nada que ver con una vida cristiana. La vida cristiana conlleva cierta responsabilidad. Y estas personas entenderán que se quedaron. Y a entender que se quedaron, en ellos habrá una tensión, una desesperación, que buscarán la muerte y no la encontrarán. Buscarán morir y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis lo enseña específicamente, que la muerte huirá de ellos. Nosotros entonces estaremos con el Señor en las nubes. Bien, consecuencias que realmente pasarán en los que se quedan aquí en el arrebatamiento, cuando el arrebatamiento de la iglesia sea dado, son las consecuencias de que buscarán la muerte y no la encontrarán. Ahora, cuando hablamos acerca de este arrebatamiento de la iglesia, hay que entender que Cristo
llamó al apóstol Pablo para hablarnos de esta verdad. Ahora, veamos otra vez, vamos de nuevo a la escritura que teníamos originalmente para ver el segundo aspecto que le mencioné. El primer aspecto fue la reunión con él en las nubes. Y el segundo aspecto es, obviamente, el aspecto del mismo versículo, pero cuando dice exactamente, si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Son dos cosas diferentes. La venida, el Espíritu Santo levanta la iglesia, nos vamos con el Señor. Luego entonces vendrá lo que se conoce como la tribulación, los primeros 3 años y medio, donde el anticristo hará una relación con la religión, y la religión y la política se unirán. La religión y la política se unirán hasta que el anticristo pueda controlar a la religión, y conforme a Apocalipsis capítulo 18, el anticristo juntamente con el falso profeta quemarán Roma, o la parte donde se desarrolle la adoración, quedará quemada, y entonces el anticristo y el falso profeta serán los que tendrán el control religioso, político y económico. Y ellos entonces, ahí, en ese momento dado, el anticristo querrá entonces entrar en el templo y pedir que le adoren como Dios. Por eso es que hay que entender claro que el día del Señor lo que hace referencia es al juicio de Dios con la nación de Israel. Al juicio de Dios con la nación de Israel. ¿Por qué yo digo esto? Porque el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 12, hace referencia a que el día del Señor es única y exclusivamente para la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Isaías fue uno de los 18 profetas de las tribus del sur, entiéndase Judá y Benjamín, y las 10 tribus del norte. Hubieron 8 profetas que se encargaron de esas tribus, que fueron las 10 tribus que los asirios tomaron cautivo. Y 100 años después, entonces, la tribu de Judá y Benjamín fueron cautivadas por Babilonia, que fueron las tribus que Isaías le está profetizando, dando a entender que no tiene que ver absolutamente nada con nosotros, con la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo. Mira lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. No tiene que ver nada con nosotros la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, porque la iglesia como el cuerpo de Jesucristo es una revelación que el apóstol Pablo recibe de parte de Cristo, para que entonces la iglesia como el cuerpo de Jesucristo se componga de personas que por la fe en Dios hemos creído en Cristo Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Hay una gran verdad acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y es que nosotros, los que realmente hemos nacido de nuevo, hemos entendido esta verdad. Amados hermanos y amigos, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo será levantada. Las consecuencias que tendrán aquellas personas que se queden aquí después del arrebatamiento de la iglesia tendrán unas consecuencias que verán el avivamiento más grande que el mundo entero haya existido, que haya visto. El avivamiento más grande que ha podido haber en toda la tierra lo habrá en ese momento dado en la gran tribulación. Cristo habló acerca de esta gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 21, la Escritura dice de la siguiente manera. Es una situación que jamás se ha visto y jamás se podrá ver. Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni
ni la habrá. Ni la habrá. La gran tribulación será una situación donde miles y miles y miles de personas caerán y tendrán que seguir las consecuencias del anticristo. Estas personas en la gran tribulación, los únicos que podrán predicar el evangelio para entonces serán los 144,000 israelitas. Entienda bien claro, usted ha escuchado muchas veces que se ha hablado acerca de 144,000 judíos, que son los que predican en la gran tribulación. Pero yo quiero darle una sorpresa. No son 144,000 judíos, son 144,000 que se componen de 12,000 de cada tribu. Apocalipsis capítulo 7 dice la escritura acerca de los 144,000 que predicarán, que no solamente van a ser judíos. Mira lo que dice la escritura y veremos y saldremos de muchas cosas que a veces se predican que no son la realidad. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. No dice de la tribu no dice de la tribu de Judá. No dice que son judíos. Dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá. Y comienza entonces a desglosar cuántos son de cada tribu. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Asar, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulión, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. No es cierto que son 144,000 judíos. Cuando usted escuche esto de cualquier predicador, no importa el grado académico que tenga, doctorado, maestría, póngale lo que sea. La persona tiene el mejor interés de educar, pero no está totalmente educado a través de las escrituras. La iglesia será levantada. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder! La iglesia será levantada. Lo creamos o no lo creamos, la iglesia será levantada. Noé estuvo predicando 100 años. 100 años. Y la gente no podía creer cómo es posible que este hombre esté predicando si nunca llueve, porque la escritura dice en Génesis que salió un vapor de la tierra que fortificaba la tierra. Sin embargo, Noé siguió la voz de Dios y siguió haciendo lo que Dios le había ordenado. Y después que la barca estaba hecha, el agua vino de abajo, de arriba y por todos lados. Y hubo una gran inundación. Y déjeme decirle algo, que no se salvó nadie excepto Noé, su esposa, sus hijos y las esposas. Porque el que le es fiel a Dios, Dios lo cuida. En esta dispensación de la gracia, el que le es fiel a Dios a través de la relación con Él por medio de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo, aleluya, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, desapareceremos. Entonces sabrá el mundo que valió la pena servirle al Señor. Yo llevo 44 años sirviéndole al Señor. En 44 años he visto muchas cosas horribles. Pero hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y quiero compartir contigo esta verdad. Porque quiero que te vayas en el arrebatamiento de la iglesia. Esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad como ministro de Dios, como siervo de Dios, como lo que tú quieras pensarle.
Busca al Señor de corazón. Sarte de las cosas del mundo. Por favor. Cristo levantará la iglesia. Que la paz de Dios esté contigo. Dios te bendiga.